Segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, versículo número 1, y vamos a leer hasta el versículo número 13 y después vamos a ir poco a poco avanzando. ¿Ya estás allá? Oh, para eso se oyó como que te faltaron 10 tortas de cochinita en tu estómago. ¿Estás allá? Ok, bien. Dice la escritura de la siguiente manera: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esa asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios aquí de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, santo Dios. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Qué poderoso está esto. Di conmigo: un corazón para oír. Pero dilo como si tuvieras corazón, brother. Di conmigo: un corazón para oír. Eso es lo que el Señor me mandó a que se le hable a la iglesia hoy. Hay muchísimo que decir, demasiado que decir de parte del Señor. Eran aproximadamente alrededor de las 3 de la mañana cuando el Señor me estaba dando todo esto. Y no sé realmente para dónde va a ir cada cosa que Dios habló. Sé que está en los 4 servicios, se va a hablar esto,
pero en cada servicio va a haber un énfasis. Así que en esta mañana vamos a dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiera acomodar, y donde se dechongue el asunto, ahí la dejamos. ¿Sale? Ok. Todos nosotros, o la gran mayoría, sabe quién fue el rey Salomón. Salomón fue el hijo que nació de un adulterio entre David y Betsabé, la esposa de Urías, aquel a quien David prácticamente mandó a matar. Y ahí hay un tema muy tremendo, en el cual no me voy a meter porque solo estoy dando contexto de cómo está, para aquellos que a lo mejor no saben o no ubican quién era Salomón o el trasfondo de todo lo que conlleva. Cuando finalmente Dios pone en el corazón de David, vean cómo se va a desencadenar esto. Cuando Dios pone en el corazón de David traer el arca de Dios de Gabaón, donde acabamos de leer, de Kiriat Jearim, a la ciudad de David, que es Jerusalén, Dios estaba poniendo algo muy específico en el corazón de David, que iba a manifestarse muchos años después. Y Dios, una vez que pone el deseo en el corazón de David de traer la presencia de Dios, el arca de Dios, a la ciudad de David, que la conocemos como Jerusalén o Sión, ambos, estos tres nombres hablan de la misma ciudad. La ciudad de David, Sión o Jerusalén es lo mismo. Y cuando David trae el arca, ya estando en su palacio, él se asoma y ve que en la presencia de Dios, el arca de Dios, está entre cortinas, en una tienda, a lo que coloquialmente se le ha llamado el tabernáculo de David. Pero no es en sí que haya sido un tabernáculo como tal. Era una carpa, imagínate algo más o menos como una tienda de circo, algo más o menos así. Y en medio de esa tienda estaba el arca de Dios. No había limitantes, no había divisiones, no había nada. Todo aquel que entraba tenía acceso para poder tener un encuentro con la misma presencia de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. David pone esto en su corazón y entonces viene un problema, porque él dice: ¿cómo es que yo estoy en mi casa y estoy en mi palacio, en todo esto que se ha construido, y la presencia de Dios, el arca de Dios, habita solamente entre cortinas? Esto no está bien. Y entonces David tiene el deseo de realizar o de construir una casa, o lo que iba a ser el primer templo. No existían templos. Hasta este punto no existían templos. Solo habitaba el tabernáculo de Dios, que era una tienda muy muy grande, una carpa grandísima, con muchas divisiones y muchas cosas que Dios había puesto, lineamientos que Él había determinado para que su presencia pudiese morar con el pueblo. Pero templo como tal no existía. Y entonces Dios pone el deseo en el corazón de David de hacer un templo. Pero Dios le dice: como tú eres un hombre de guerra y tus manos han derramado demasiada sangre, tú no lo vas a hacerle. Tú vas a seguir conquistando, tú vas a seguir ensanchando el reino, tú vas a seguir trabajando, vas a estar dando victorias. Que por cierto, David nunca perdió una batalla. Es el único rey en la Biblia, en el tiempo de los reyes, que jamás perdió una batalla. ¿Sabías que David en el Antiguo Testamento es una sombra de Jesús? Dios nunca ha perdido batallas. Y entonces Dios pone este deseo, Dios pone este anhelo en el corazón de David. Pero cuando se lo pone, él encuentra una limitante. Dios mismo le dice: no, tú no lo vas a hacer. Y él dice: ¿quién lo va a hacer? Cada vez que Dios te pone un deseo, también te va a poner ¿cómo decirlo? La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer.
¿Cómo sabes diferenciar que algo viene de Dios o algo no viene de Dios? Cuando están estas dos. Cuando tienes el qué y cuando tienes el cómo. Cuando tienes solamente el qué, pero no tienes el cómo, detente. Párate, porque solo vas a operar por tu impulso y no te va a salir bien. Tienen que estar las dos. Cuando tú abrazas a alguien, realmente quieres rodearlo, ¿lo abrazas solo con un brazo? ¿Lo abrazas con...? Y así es mejor, ¿verdad? Y esto crea un encuentro más cercano. Cuando tú haces las cosas a medias, las cosas no van a producir verdaderamente lo que Dios quiere. La forma en la que tú y yo sabemos que algo es de Dios es cuando tenemos el qué es lo que Dios quiere hacer y cuando tenemos el cómo Dios lo quiere. No sé para quién era esto, pero si era para ti, agárralo, brother. Y entonces David dice: yo no lo voy a hacer, ya sé qué es lo que Dios quiere. Dios quiere un templo. Yo quiero construirle, sé que esto viene de Dios, porque no en vano se trajo la presencia de Dios. Tienes que saber que si tú quieres la presencia de Dios en tu casa, no es para que la descuides, es para que le construyas una habitación. Tú no puedes estar llamando la presencia de Dios y decir: ay, sí, yo sí quiero la presencia de Dios en mi casa, pero la vas a descuidar. Tú no puedes estar descuidando la presencia del Señor. No debes, más bien. Pues sí puedes, pero no debes. Mire, estoy calentando motores apenas. Esto es como una maratón. Normalmente corro como carreras de 400 metros, pero esto que voy a hacer hoy va a ser una maratón. Así que me la quiero llevar tranquilo, no me altere. Entonces David comete, mira cómo Dios acomoda todas las cosas para que aquello que Él ha puesto en el corazón de los hombres se cumpla. Cierto día, Dios le da la instrucción a David, le dice: no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. ¿Quién? Salomón, el hijo que nació de mi adulterio. Sí, él. Órale. Di conmigo: Dios, pero como si tuvieras Dios, brother. Di conmigo: Dios es el único que puede tomar lo amargo y transformarlo en algo dulce. No sé qué cosas o qué errores hayas cometido en tu vida, pero Dios puede agarrar eso y darle un giro totalmente diferente. Dios sí puede hacer eso. Cierto día se le viene una locura a David. Había una ley dada por Moisés que estaba prohibido hacer un censo entre el pueblo de Dios, porque solamente el rey podía contar a su pueblo, y el rey en aquel entonces solamente era Dios, porque no existía ningún rey. El primer rey de Israel fue Saúl, pero por desobediente Dios lo desecha, y entonces Dios levanta a David. ¿Tú me estás siguiendo hasta acá? Mira lo terrible que es no comprender cuál es tu lugar. Si Saúl hubiera comprendido qué es o dónde era que Dios lo había colocado, la historia no diría Jesús, hijo de David. ¿Sabes qué diría la historia? Jesús, hijo de Saúl. No vaya a ser que por impulsos baratos y tontos que muchas veces cometemos, pierdas un legado generacional brutal que Dios te quería dar. No lo hagas. Sí, estoy caminando, pero ando cortando, voy. Lo estoy cortando, brother. Y entonces Dios levanta a David y había una orden que Dios permitió, que violaba toda la ley, específicamente la del censo. Escucha, porque esto se va a poner grueso. Y cuando David rompe esa ley, dice la Biblia que Dios le permite a Satanás influir en una decisión que David quería tomar. ¿Cuántos saben que el diablo trabaja para Dios? Ay. No, hermano, sí, de veras, el diablo trabaja para Dios. Así como tú
A lo mejor tendrás 1 o 2 perros en tu casa. Dios es el único que puede tener a un diablo por perro que le haga la chamba. Así, Él es el único que puede tener uno. Y entonces Dios permite que Satanás obre en el corazón de David. Eso está tremendo. ¿Para qué? Para que hagan un censo. Y tú dirás, ¿y qué de malo tiene hacer un censo? Que eso le iba a levantar, esto es lo malo, esto le iba a levantar a David su confianza, no en el Dios que le ha dado sus victorias, sino en su propia fuerza, sino en su propia capacidad de decir, qué buen rey soy, qué buen gobernante yo soy. Y entonces sus generales, Joab le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso, David? No, Dios nos añada 100 veces o 1000 veces más entre el pueblo, pero no hagas esto. Y entonces todos le empiezan a decir a David, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y David, pues es el rey, ¿qué le vas a decir? Terco. Entonces él, obstinado en esa idea, que era todo un plan de parte de Dios, y ahorita vas a ver para qué. Hay veces que los caminos que el Señor te va a hacer tomar no son los que tú trazaste. Y las provisiones no vendrán de las personas que tú pensabas, vendrán de las formas más inusuales y de las catástrofes más grandes de tu vida. Dios tornará todo para cumplir propósitos. Dice la Biblia que David da la orden, pero como a Joab le fue tan despreciable la orden, no lo terminó y no cumplió, no terminó todo, porque era despreciable, porque él sabía que estaban pecando con lo que estaban haciendo. Le dan el número, velo, imagínatelo. El INEGI se acerca con el rey David y le dice, este es el censo de todo tu pueblo. Y cuando le dan el número a David, entonces Dios manda a un varón, un profeta, y le dicen a David, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste fue un pecado. Estoy resumiendo la historia para llegar a donde necesito llegar. Lo que tú hiciste fue un pecado, y el Señor me ha mandado, y Él dice que escojas de estas tres opciones. ¿Quieres que por 3 años haya hambruna en todo el país? ¿Quieres que por 3 meses caigas en manos de tus enemigos? ¿O que por 3 días la espada de Jehová mate gente en Israel? Dime de estas 3 opciones, ¿qué es lo que tú vas a elegir? Porque tengo que darle respuesta a Dios. Y entonces David se queda, no manches. Y David se siente mal porque él reconoce que chale, pequé, lo hice mal. Y dice, 3 años de hambre. No manches, no, que el cielo no se cierre. Y después se queda pensando, 3 meses estar cayendo en las manos de nuestros enemigos. Yo no sé de dónde te sacó Dios, pero imagínate que por 3 meses te revuelcas en ese lodo de donde Dios te sacó. Para los que Dios sacó de la droga aquí, imagínate regresar a estar inhalando cocaína otra vez, 3 meses seguidos, sin parar. ¿Te imaginas cómo vas a quedar? Para los que salieron de adulterio, anda a revolcarte con otro por 3 meses y vas a ver el desastre espiritual que vas a tener en tu cuerpo. ¿Te imaginas 3 meses revolcándote del lugar de Dios te sacó? Ese es el ejemplo de lo que representa caer en manos de tus enemigos. Y David dijo, no, Dios nos libre, jamás caigamos en las manos de nuestros adversarios, porque ellos no van a tener compasión de nosotros. Y entonces él se queda pensando, y el profeta no se va, está ahí enfrente, y él está esperando que le den una respuesta, porque él tiene que ir a decirle a Dios. Y entonces David dice, caigamos en las manos de Jehová. Por 3 días caigamos en las manos de Dios, porque quizá Él tenga compasión y misericordia de nosotros y Él se arrepienta de hacernos esto. Y entonces le dicen al profeta, ¿sabes qué? Escojo 3 días que caigamos en la mano de Dios. Dijo el profeta, ok, va, y le informa al Señor, ora, y este profeta, y le dice a Dios, y el Señor no tardó. En el instante dice la Biblia que un ángel bajó, el destructor baja, un ángel con una espada desenvainada. Imagínatelo, hermano, te caes al suelo si lo ves. Dice la Biblia que todo Israel podía ver a ese ángel.
ese ángel saca su espada y empezó a matar gente, y a matar, y a matar, y a matar, y a matar. Y cuando David ve a ese ángel que está decapitando gente, matando gente entre el pueblo, dice la Biblia que David rasga sus vestidos, se viste de cilicio, una tela áspera que lastimaba la piel, en representación de arrepentimiento, porque eso hoy representa que el corazón queda convencido de que ha hecho mal y está arrepentido, está dolido. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y entonces David se viste de cilicio, y cuando él se viste de cilicio, arroja ceniza sobre su cabeza, y los ancianos de Israel que están con él hacen exactamente lo mismo. Y entonces ellos se hincan y se postran delante de Dios y empiezan a orar y empiezan a pedirle: Señor, perdónanos, ¿por qué estas pobres ovejas han de padecer si el que pecó e hizo mal fui yo? Y entonces dice la Biblia que Dios oye la voz de David, y cuando oye la voz de David le dice al ángel: detente. Y el ángel detiene su mano. En el instante detiene su mano David, el ángel, de estar matando gente. Espérate. Dice la Biblia que el ángel quedó suspendido entre la tierra y entre el cielo. En medio quedó el ángel. Todos lo estaban viendo, y él tenía su espada. Él solo necesitaba otra orden, de decir sigue, y él iba a seguir matando. Pero como Dios le dijo detente, él se quedó firme esperando la orden de Dios. Y el lugar, di conmigo, el lugar donde el ángel se detuvo fue en la colina de Ornán Jebuseo. ¿Y por qué eso es importante? Ahorita vas a ver por qué. Dice la Biblia que cuando Dios ve al ángel, entonces Dios le da la instrucción a David y le dice: ve al lugar donde el ángel de Jehová quedó detenido, y allí me vas a construir un altar. Ahí me vas a construir un altar, y ahí vas a ofrecerme los sacrificios de expiación por el pecado que has hecho. Y entonces David va, y ahí llega con los ancianos, y están llegando, imagínate, en una mañana como ahorita, y está llegando David al lugar. Y cuando él llega, Ornán Jebuseo está, él está trabajando en la tierra, haciendo algo en su terreno, y de repente ve ondear las banderas, y ve que los carros y los caballos del rey están viniendo. Y entonces él dice: ahí viene el rey. Y cuando llega David, Ornán Jebuseo se inclina. Señor, le dice, dígame, ¿por qué su siervo tiene el honor de que usted hoy venga aquí a mi casa? Y entonces prácticamente le dice a David: mira. Y Ornán hace así, dice: ay, porque no lo había visto. Dice la Biblia que los hijos de Ornán Jebuseo estaban dentro de su casa, y cuando ellos salen, lo primero que ven es al ángel del Señor que está ahí. Dice que tuvieron miedo y se metieron. Y Ornán Jebuseo está viendo esto, y cuando él ve esto, créeme, es importante todo el contexto que te estoy dando. Ahorita me voy a meter a esto que está acá. Y cuando Ornán ve esto, le dice: Señor, ¿y qué es lo que necesita? Vengo para hacer un holocausto a Jehová. Y entonces es que Ornán le dice: no, Señor, pues yo te doy los bueyes, yo te doy las piedras, yo te doy la madera, yo te doy todo lo que tú quieras. Y David le dijo: no, yo no le voy a dar nada a Jehová que no me cueste. Lo voy a cambiar. Yo no voy a vivir de ofrendas prestadas. Yo no voy a vivir de adoración ajena. Yo no voy a vivir de oraciones que otros hacen por mí y yo estoy cómodo en mi casa durmiendo mientras otros sí están velando por mí. No, yo no voy a hacer eso, dijo David. Yo voy a hacer lo que a mí me toque hacer. Y entonces cuando David toma esa determinación, entonces Ornán dice: pues Señor, entonces ¿qué es lo que quieres? Véndeme tu terreno, le dijo, porque yo no voy a entrar en un terreno ajeno a hacer algo delante de Dios. Voy a comprarte el terreno, véndemelo. Pero Señor, véndemelo, le dice David. Ok, ¿y cuánto? Tanto.
y David le paga su valor, lo que realmente debería de ser, David se lo paga. Escucha esto, di conmigo: territorio. Cuando tú entras a un territorio donde está posicionado lo sobrenatural de Dios, cosas poderosas van a empezar a suceder. David entra a ese lugar, y cuando David entra en ese lugar, él empieza a levantar un altar, y él empieza a colocar un altar. ¿Te acuerdas lo que hizo Elías en el Monte Carmelo? Pues hizo exactamente lo mismo David. Donde no había, empezó a construir. Y David empieza a levantar un altar en ese lugar que él había comprado, porque él sabía lo que él había hecho. Recuerda que todo esto lo ocasionó el diablo, pero Dios le había dado permiso a Satanás para hacer esto. ¿Estamos bien hasta acá? Mira cómo las cosas le van a salir por la culata al diablo. Así le va a pasar también en tu vida. Yo esperaba un amén más grande. Así le va a pasar al diablo en tu vida. Y cuando David finalmente termina de construir el altar, entonces él empieza a orar, y él parte el sacrificio y lo empieza a presentar delante de Dios. Y ahora pregúntame, ¿qué pasó? No solo Elías bajó fuego del cielo, en ese momento dice la Biblia que fuego del cielo cae sobre el altar donde David había colocado, y el fuego consumió todo lo que estaba en ese altar. Y entonces David entiende tiempo después que este pecado fue perdonado, cuando recuerda que él tenía el arca en una tienda y él estaba en su casa. Dijo: ¿y dónde vamos a construir el templo? Ya tengo el qué, ya tengo el quién, ahora es el dónde. ¿Dónde lo vamos a construir? Pregúntame, ¿dónde lo construyó? ¿Tú dónde crees? En el lugar donde se detuvo el ángel, en la colina de Ornán Jebuseo, donde cayó fuego del cielo, él levanta un altar, y allí se construyó el templo que a Salomón le iba a tocar construir. ¿Has tenido un buen deseo de parte de Dios para hacerlo? Las formas en las que Dios acomoda las cosas para hacerlo no siempre va a ser del modo en la que verdaderamente tú lo pensaste. En 3 ocasiones distintas me llamaron de la Anáhuac, de la Salle y del Tec Milenio para ofrecerme becas para estudiar diseño gráfico. En las 3 ocasiones, y me lo estaban becando todo, en las 3 ocasiones me dijo Dios: no. Yo dije: pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué otros sí y yo no? Pasado el tiempo, mi esposa Priscila me volvió a preguntar: oye, me dijo, si te volvieran a dar a elegir entre estar ministrando en el altar o estar diseñando cosas en el diseño gráfico, me dijo, ¿qué escogerías? Yo volvería a escoger el altar. ¿Por qué? Le dije: porque por medio del altar y de estar sirviendo a Dios en el altar, Dios me ha llevado a distintos lugares y a conocer a hombres de Dios y a mujeres de Dios muy poderosos, no solamente en la nación, sino de otros países. Y cuando yo le estaba diciendo eso a mi esposa, le dije: ya sé por qué Dios me prohibió o me negó estudiar en esas universidades la carrera que yo quería. ¿Por qué? Porque así como a través de la batería, del mensaje y de estar en el altar, he sido movido a otros lugares, he tenido contactos con otros ministerios de otras naciones incluso, yo creo que así también hubiera sido con una cuestión del diseño, le dije. Y es muy probable que yo no estuviera aquí en México. Los mejores diseñadores gráficos están en España, están en Europa. Yo creo, porque me conozco y sé cómo soy, le dije, soy extremadamente exigente conmigo. Yo creo que si hubiera estado viajando y haciendo otras cosas, pero hubiera sido absorbido por este mundo y el propósito de Dios en mi vida no se hubiera alcanzado. Yo no sé a cuántos les he hablado y les he compartido algo de parte de Dios de manera directa o los he podido saludar personalmente, pero yo estoy seguro que cada mano, que cada abrazo, que cada palabra o cada consejo ha direccionado algo en tu vida.
no porque yo sea alguien importante, porque como bien pudiste ver el día de hoy, yo no estaba en la batería. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Si tú te vas, Dios levanta a otro. Pero la tarea que tú ibas a hacer, eso sí, no otro la va a hacer. Y la demanda te la van a poner a ti. Y yo entiendo que por esa razón Dios prohibió esto. Yo no le entendí en esa ocasión y yo me frustré, lo lloré, porque veía que otros sí. Y después dije, bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Y hoy por hoy me doy cuenta que verdaderamente el camino del Señor era mejor que lo que yo tenía planeado. Yo no sé para quién es esto, pero agárralo, brother. Ahora, fíjate de una obra del enemigo, de cómo él tuerce todas las cosas para tratar de destruir Israel. Dios le da la vuelta y dice, es a través de todo esto que se va a construir el templo, y va a ser en ese mismo lugar. Es ahí cuando David pone y de sus tesoros pone oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas de toda clase. Él pone todo eso como ofrenda, y el pueblo pone igual piedras preciosas, telas, oro, madera, plata, una ofrenda incalculable. Y todo eso fue colocado, pregúntame dónde, en el altar que había puesto David, ahí donde el ángel de Jehová se había detenido a causa del pecado que cometió de levantar un censo en el pueblo. Y ahí fueron a colocar esa ofrenda. Llegan los últimos días de David. David prácticamente ya muere siendo viejo, y entonces pone a Salomón, no porque sea su hijo, no pone a Salomón porque tenga pendiente de quedar bien con Betsabé o con los ancianos, porque tienes que saber que muchos se levantaron para tratar de tomar el trono de David. Hubo uno de sus hijos que le había usurpado el trono, y no era lo que Dios ya había dicho de antemano. Dios había dicho que Salomón iba a hacer esto, y él iba a ser el rey después de David. Entonces, después de que David muere, en los tiempos finales, en los de David, en su vida, entonces él pone a Salomón caminando hasta en el lecho de su muerte, bajo la dirección de lo que Dios le había dicho. Y entonces le da instrucciones a Salomón, a su hijo, y le da instrucciones de qué hacer con el reino. Ahora, que tú no vayas a ser la persona que ejecute los planes de Dios no significa que no prepares las cosas que tienes que hacer para transmitirlas a las siguientes generaciones. David preparó todo lo que tenía que preparar. Él fue diligente, él fue constante. Yo no sé para quién es esto, pero agárralo, brother. Y David agarró los planos, agarró todas las ideas, todos, escucha, porque está mortal esto, todos los diseños y el entendimiento que Dios le dio a David para elaborar la casa de Dios, se lo entregó a Salomón y le dijo, toma, tú lo vas a hacer, le dijo. Entonces Salomón recibe todo lo que de antemano una generación de conquista, una generación de 40 años de longevidad, porque 7 años reinó David en Hebrón y 33 en la ciudad de David. 40 años reinó David, una generación entera la que David extendió, y se lo está entregando ahora a Salomón. Y cuando Salomón lo recibe, dice, ay, es que yo no me siento capaz. Es por eso que tú eres la persona indicada, porque si tú te sintieras capaz para hacer las cosas, vas a vivir de manera independiente de Dios. Pero por cuanto no te sientes capaz, vas a ser dependiente todo el tiempo de Dios. Es que yo no estoy listo, es que yo no sé si esto es para mí, precisamente por eso, porque no lo querías, porque no lo estabas buscando y porque no te sientes listo. Tú eres la persona indicada. Regrésate a donde tenías que estar. Yo no sé para quién es esto, pero agárralo, brother. Regrésate. Y entonces Salomón recibe todo esto, y ya leímos qué fue lo que pasó. Pero hay una parte que me gustó mucho cómo lo dice
Ayúdame, Nelsie. ¿Cómo lo dice en el primer libro de Reyes? Ve conmigo al primer libro de Reyes. En el capítulo número 3, en el versículo número 3. Es la misma historia de una manera un poco más compacta, pero pone otros matices que en el libro de Crónicas no dice, pero aquí sí lo dice. Mira esto, primer libro de Reyes, capítulo número 3, versículo número 3. ¿Estás allá? ¿Estás allá? Ah, bueno. Mas Salomón, brother, colabora conmigo. Mas Salomón, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares. Espérate. Mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos de su padre. Tú no puedes decir a Dios que lo amas si tú no caminas en las cosas que Él ya te dejó. No puedes. Eso es mero hablar, brother. ¿Sabes qué significa David? El nombre David, literalmente David significa amado de Dios o lo que Dios ama. Entonces vamos a leerlo. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos que su padre o que su origen le llevó a lo que Dios ama. Eso es lo que dice allá. Solamente sacrificaba y quemaba incienso. Di conmigo incienso. Pero dilo conmigo, con ganas, di conmigo incienso. Traducido, el incienso es oración y el incienso es adoración. Quemaba incienso en los lugares altos. Yo te pregunto, ¿tú te elevas para que tu oración sea escuchada delante de Dios? ¿Tú eres de aquellos que cuando están adorando te elevas o te quedas en un lugar plano? Y eso, a ver, explícamelo, David. Cuando tú amas, dice la Biblia, mira esto, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos otra vez, el amor de muchos has abierto el congelador después de 1 o 2 días que no lo abres. El humo que sale del congelador va hacia arriba o va hacia abajo. ¿A dónde va? Otra vez, el humo del ventilador, del congelador, perdón, ¿va hacia arriba o va hacia abajo? Cuando tú estás frío, tu incienso baja, no sube. ¿Has cocinado algún guisado o algún frijol que está hirviendo y está caliente? ¿El humo va hacia arriba o va hacia abajo? Cuando tú estás caliente, tu incienso sube. Cuando tú estás frío, tu incienso se arrastra a cosas naturales. ¿Quién habitará en el lugar santo? ¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿A qué estás elevando tu incienso? ¿A tener un carro? ¿A tener una casa? ¿A que la chava que te gusta te pele cuando estés aquí? No, brother, ubícate. Tienes que elevar tu incienso, tienes que elevar tu oración a las cosas que verdaderamente agradan y aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, sube aquello que tú tienes de parte de Dios. Tú no te quedas en lugares bajos, no te quedas en el mismo lugar ni en la misma dimensión donde tú has estado desde que aceptaste a Cristo. Tú vas subiendo. Alguien tiene que subir hoy. Esa manera apática que tenemos de adorar a Dios debe cambiar. Pero no es por una cuestión de cuánto le subes a tu voz, es por cuánto arde tu corazón. Te dije que lo decía diferente. Verso 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000
holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche eso está poderoso. Y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. A ver, ponme esto. Joel capítulo 2 versículo número 28. Según el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo número 28, dice: y después de esto, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán. Otra vez, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán. ¿Sabes que la Biblia nos manda a tener cierta normativa en el reino de Dios? Y una de esas normativas básicas es: no contristéis al Espíritu Santo y no menospreciéis las profecías. Las profecías, mis hermanos, no solo son aquellas como esta: así dice Jehová. No. La profecía es un espíritu. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. La profecía es un espíritu y es el testimonio de Jesús. Cuando la profecía entra en un lugar, la profecía puede viajar por medio de la música. Demuéstramelo con la Biblia. Pues no tocaba David el arpa profetizando y los demonios que estaban en Saúl se iban. Tú no puedes, no debes menospreciar la profecía. Ay, soñé algo, pero no sé si verdaderamente es de Dios. No lo menosprecies, brother. Imagínate que José hubiera menospreciado el sueño que tuvo Faraón. Soñé que 7 vacas gordas venían del campo y comían, y después salían del agua 7 vacas flacas, feas, que se comían a las gordas, pero no engordaban, quedaban igual de huesudas. No entiendo qué es eso. Imagínate si José le hubiera dicho: ay, Faraón, comiste mucho. Imagínate si José hubiera hecho eso. Los 7 años de hambre, todos hubieran perecido. Pero porque había una persona que estaba habilitada en el poder de Dios y en el mover del Espíritu Santo, en el mover de sueños y visiones, y que tenía las interpretaciones de Dios, pudo interpretar lo que se necesitaba para salvar a una nación y a gran parte de la humanidad en aquella gran hambre que vino. ¿No será que los problemas que tu empresa tiene son porque tú estás adormecido en el mover del Espíritu Santo? ¿No será que a lo mejor Dios te ha estado mostrando cosas, pero tú no eres capaz de entender lo que Dios te está mostrando? Hey, ¿están acá? Y ahora, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque cuando Dios va a comunicar las cosas, va a hacerlo de la manera en la que Él ya lo dijo. En el libro de Crónicas, donde leímos primero, dice que Dios le respondió, pero no dice cómo ni de qué forma, y no dice qué es lo que hizo Salomón. Solo dice que él fue a Gabaón, a un lugar alto, y ahí estuvo con el Señor, pero no dice cómo. En el libro de Reyes sí lo dice. Regrésate a Reyes, nena. Y en el libro de Reyes sí lo dice. Y dice que él ofreció 1000 holocaustos. ¿Tú sabías que el número 1000 es el número de entrada a la gloria? ¿Tú sabías eso? Ahorita te lo voy a mostrar. Saúl mató y David a sus... Para que des paso a victorias, entras con el número 1000. Para que entres en estados de reposo, entras con el número 1000. A ver, ¿y eso cómo es? Dice la Biblia que el reino mesiánico o el reino de Jesús en la tierra, literalmente, va a durar 1000 años. Para Dios, un día son como 1000 años.
y 1000 años son como un día para Dios. ¿Tú me estás siguiendo hasta acá? Lo que Salomón ofreció no lo hizo a lo loco, no lo hizo nada más así porque sí. Este cuate ya tenía ejemplo de su generación anterior, de David. Lo que tus hijos hagan no lo hacen a lo loco, lo hacen porque ven de ti, sea bueno o sea malo. Más nos vale actuar con entendimiento. En el reino de Dios no se vale hacer cosas nada más por hacer. Tiene que haber entendimiento de lo que estamos haciendo, porque si no hay entendimiento de lo que estamos haciendo, vamos a ser como mi hijo Judá. Judá agarra de esos juguetes que él tiene, de esos peluches que les presionas, que llevan pilas, y porque no rebotan como las pelotas que él tiene, los agarra y los aporrea en la pared. Así hay mucho cristiano que no entiende cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y piensa que todo es lo mismo de siempre, porque actuamos sin entendimiento y operamos por impulsos y emociones. Dios quiere levantar a una generación que tiene entendimiento y que tiene amor a Dios y que sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Mira esto. En el libro de Crónicas que estábamos leyendo, dice claramente la Biblia que Salomón no fue solo, fue con todas las autoridades de aquel entonces hasta Gabaón. Tú quieres que las cosas sean de manera íntegra, no te lleves nada más las cosas a medias, llévate todo y sé íntegro. Entonces vendrá integridad, una fluidez del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Pues eso es lo que estaba haciendo Salomón. Salomón no quería cosas en parte, Salomón lo quería todo. Y entonces él va y reúne a todos los que estaban con él y le dicen: ustedes se vienen conmigo. Y entonces fue hasta este lugar, y cuando llega a ese lugar, entonces él no dejó que ellos, él entregó una ofrenda. Muchas veces, porque estamos entre el montón y estamos alrededor de las personas, pensamos que porque hay un ambiente de adoración, yo contribuí a ella. Si tú no has sacrificado nada, tú no contribuiste. Tú estás disfrutando de algo que tú no tienes. ¿Alguien está acá? Solo el Snoopy veo que me está sonriendo. Y entonces él sacrifica 1000 holocaustos. Hubo un hermano aquí que un día se acercó y me dijo: yo leí eso. Nos lo dijo a Priscila y a mí, creo que fue en el 2023 o en el 2024. Nos invitó a desayunar. El hermano nos dijo: yo entendí eso. Yo veía la vida de mi hijo. Yo veía que él estaba mal. Y una noche, antes de irme a dormir, eran como la 1 de la mañana, estaba leyendo el pasaje donde Salomón ofreció 1000 holocaustos. Y me dijo este hermano, esto pasó aquí en Vida Nueva, y este hermano me dijo: y yo entendí que si yo quería una respuesta de Dios, tenía que hacer algo con el número 1000. Entonces yo le dije a Dios esa noche: te voy a dar 1000 noches seguidas por mi hijo, le dijo. Y ese hermano levantó un altar. Oigan, ¿están acá? Porque muchos padres que están acá: pastor, ore por mi hijo. ¿Y tú cuándo vas a orar, brother? Pastor, venga y ore por mí. ¿Y tú, brother? Este hermano de aquí, de Vida Nueva, me dijo esto, y yo me quedé, dije: wow, 1000 noches, varón. Han pasado muchas cosas. Hay noches que llegan, de días intensos, donde solo quiero dormir y volteo a ver a mi hijo cuando ya no tengo ganas. Mi hijo, lo volteo a ver, y eso hace que yo venga y me postre delante de Dios. 1000 noches, le dije. Sí, 1000 noches. ¿Cuántas llevas? Ya estoy llegando a las 1000, me dijo. Wow. ¿Sabes? Saca la cuenta. Fácil son 3 años. Fácil, todos los días. Salomón ofreció. ¿Alguien está recibiendo algo? Salomón entrega 1000 holocaustos por amor a Dios, y él los entregó. Él hizo su parte. Él se acuesta, evidentemente se duerme, porque dice que Dios le habló en sueños.
Y cuando Dios le habla en sueños, entonces le pregunta: pídeme, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Y ahí la Biblia que tú y yo tenemos dice que Salomón pidió prácticamente sabiduría, pero no dice, el texto original no dice que él pidió sabiduría, dice que él pidió un corazón para poder oír y un corazón para poder obedecer. Hermanos, de nada nos sirve estar oyendo un mensaje si saliendo de acá no vamos a obedecer nada de lo que Dios nos está diciendo. Tus orejas están oyendo, pero tu corazón nunca oyó. Cuando tú y yo oímos de manera corporal, pero no somos capaces de oír de manera espiritual, nuestras conductas no cambian, nuestro corazón no se humilla, y entonces nuestro proceder no cambia. Aunque tomes los 20,000 cursos y te vayas a tu lanzamiento y termines toda la academia, hay cosas que necesitan cambiar, no por modelos de la iglesia, sino por estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia, mira, quiero terminar de leer esto. Santo Dios. Verso 5 dice: le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú, hermano, imagínate eso. Eso es en un sueño, no es que estaba orando. En un sueño está hablando Dios con él y él está respondiendo como si fuera su amigo nada más. Santo Dios. Yo no sé cómo dicen esos que tienen sueños y que Dios le habla: aprende a entregar holocaustos. Deja de entregar holocaustos mediocres y vas a ver cómo el cielo se te abre, brother. ¿Dónde me quedé? Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni otra vez, y yo no sé cómo, y tampoco sé cómo. Di conmigo: en el reino y en las encomiendas del reino tengo que tener sabiduría para conducirme. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Oye, David, fíjate que he estado teniendo un problema y quiero platicar contigo. Ok, está bien. ¿Cuál es tu problema? Resulta que allí en la casa estoy viendo, estamos experimentando unas cosas y Dios me ha hablado en un sueño, pero sé que es de Dios, pero no entiendo qué es lo que me quiere decir. Y veo en ese sueño, que una sombra oscura sale de mí mismo y quiere atacar a mi esposo. Le estoy poniendo un ejemplo. De mí sale eso y está atacándome. Ok. Y veo que mi esposo está inerte y no está haciendo nada. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Pues pueden significar muchas cosas. La sombra es tu vieja naturaleza, las cosas que están en el pasado. Eso bien podría significar que tu forma de conducirte del pasado está saliendo y está hostigando a tu esposo. ¿Qué cosas están viviendo en casa? Es que mi expareja está en la casa. Vete a bañar, brother. Vete a bañar. Hay veces, aunque te suene loco, me han tocado cosas así aquí. Hermano, ¿tú qué crees que significa? ¿Sabes qué me da ganas? ¿Ves esos platillos que están rotos? Me da ganas de pasárselos en las caras a las personas. De repente, Corderito de Jehová, cambia.
Cuando Dios le está hablando a Salomón y él le empieza a hablar al Señor, él le responde desde el lugar que verdaderamente él sabe que tiene que gobernar. Hermanos, él no iba a gobernar nada más al pueblo del Señor. Él iba a gobernar los territorios que David, su padre, había conquistado. Te voy a decir una cosa: aunque te entreguen victorias, si tú no supiste pelearlas, las vas a perder. Aunque te entreguen grandes herencias, aunque te entreguen grandes posesiones, si tú no supiste cómo ganarlas, si tú no supiste cómo valorarlas, las vas a perder. Para que pueda mantenerse, yo no sé para quién es, pero agárralo, brother. Para que pueda mantenerse las cosas conquistadas, se necesita que el espíritu de conquista esté al lado del espíritu de sabiduría. Pregúntame por qué. Porque la Biblia dice: con sabiduría harás la guerra. Se necesita sabiduría de parte de Dios. Entonces Salomón empieza a decir esto: yo no sé cómo entrar, yo no sé cómo salir. ¿Sabes cuántos creyentes no saben cómo entrar a la presencia de Dios? Y no es que no tengamos libre acceso, porque ya tenemos libre acceso, por eso Cristo murió. Pero muchos no saben cómo entrar. Están dependiendo toda la vida de su santo líder, están dependiendo toda la vida del santo equipo de alabanza, o de los profetas, o de los pastores. No, hermano, tú tienes que aprender a meterte a la presencia de Dios. Tú tienes que aprender a meterte a la palabra de Dios, y que la palabra se te meta a ti también. Y Salomón está diciendo: yo no sé cómo entrar, tampoco sé cómo salir, enséñame. Eso es lo que Salomón está diciendo. Y a tu siervo que está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso número 9, aquí viene: da pues a tu siervo corazón entendido. Esa palabra entendido literalmente significa un corazón que pueda oír. Yo sé, los esposos, por favor, no levanten la mano, porque a todos nos ha pasado. ¿Te ha tocado que tu esposa te dice: David, te estoy hablando, no me oyes? Ponle tu nombre, brother. Nemuel, hace rato que te estoy hablando, no me oyes. Luis. Y tú: no te oí. Cuando tú no oyes, cuando tú no oyes, no respondes, y cuando tú no respondes, no obedeces. Salomón estaba pidiendo: yo quiero un corazón que pueda oír, para que sepa responder y para que sepa obedecer. Espérate, brother, es que hemos pensado que es solo sabiduría. No es solo sabiduría. ¿De qué el pueblo, cómo lo digo? Con la sabiduría te puedes convertir en un diablo. ¿Sí? Aún con todo y sabiduría te puedes convertir en un diablo. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo número 14: perfecto eras en hermosura. Dios está hablándole al querubín protector, al que se llamaba Lucifer, porque ya no se llama así. Lucifer significa luz bella, o luzbel, luz bella. Dijo: tú eras perfecto en hermosura hasta el día en que se halló en ti maldad, y por la multitud de tus contrataciones corrompiste tu sabiduría. Por eso saqué yo fuego en medio de ti, y el Hades se abrió, y todos los muertos salieron a recibirte, y te dijeron: tú has venido a ser igual uno que nosotros. Por pura sabiduría tú puedes convertirte en un diablo. Pero ¿sabes qué es lo que estaba pidiendo Salomón? Salomón no pidió sabiduría. Salomón estaba pidiendo un corazón que pueda oír.
¿Cuántas veces no has dado instrucciones y le has dicho a la persona: ponme atención, escucha bien lo que te estoy diciendo para que lo hagas? Y la persona dice: sí, te estoy oyendo, te estoy oyendo. Te vas, regresas y no hizo ni la mitad de lo que le dijiste que tenía que hacer. Yo te pregunto, ¿cómo te pones cuando ves esa situación? ¿Le aplaudes? ¿Te sientes gozoso? ¿Te sientes alegre? ¿Lo quieres invitar a Pampas? ¿Qué te da, brother? Yo te pregunto, ¿qué te da? ¿Cómo crees que Dios se siente con cada instrucción que te dio, que te la has pasado por el arco del triunfo, brother? Hey, matrimonios, hey, familias, hey, padres. Ay, es que el pastor lo dice. Es que ese es tu problema. Ves figuras de hombres, no ves figuras de autoridad. Ese es tu problema. Oiga, vengo filoso hoy. Y Salomón pide esto: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué quieres un corazón que pueda oír? No, termino con esto. Bueno, no que termine, sino lo voy a dejar aquí porque el tiempo me está comiendo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Iván y Yair, ¿se saben la canción de cómo te amamos, Yeshua? ¿Se la saben? ¿No? Alguno de ustedes dos pase al piano y quítenme ese pad, por favor. Verso 10. Seguimos. Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto. Y no, mira, es que sí está padrísimo, porque pone como si fuera una película, ya ves todo el panorama completo. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón y aquí va. Salomón pidió sabiduría y entendimiento. Pregunto, ¿Salomón pidió eso? No, él no pidió eso. La sabiduría y el entendimiento son la consecuencia de que tienes un corazón que puede oír. Espérate, se va a poner bueno esto. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro, gracias Señor, antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Quieres que te diga cómo es que puedes acceder a las cosas que Dios da? Ese es saber entrar. Aprende a pedir, brother. Aquí hay una llave y te la voy a soltar, y el que tenga oídos para oír, oiga. Para que tú puedas acceder a beneficios colaterales o a bendiciones o a añadiduras, tienes que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Nada de lo que Salomón estaba pidiendo era para él, era para la obra del reino. ¿Por qué yo no tengo eso, David? ¿Y por qué mi vecino sí? Porque ellos funcionan bajo las leyes. Y tú dirás, del mundo. No, brother, no, ubícate. Porque no es un choque
de solo de poderes, es un choque de reinos el que tenemos. Ellos operan bajo el reino, los principios del reino de las tinieblas, pero en el reino de los cielos la cosa no es así. Tú quieres tener, entonces tienes que ser el que da. Tú quieres ver, entonces tienes que ser el que hace. Y Salomón entendió que una llave, desde ese momento en el que él está hablando con Dios, sígueme, no te me pierdas, desde ese momento que él está hablando con Dios, bastó el simple hecho de poder hablar con Dios, aunque no se lo pidió. Pero como Dios es el que escudriña la mente y el corazón, le dio el acceso. Él dijo: no sé cómo entrar. Santo Dios, gracias Padre. Ya me empezaron a tirar panes allá del cielo. Y como él empezó a decir: yo no sé cómo entrar, entonces Dios dijo: yo sí sé cómo puedes entrar. Empieza a orar mi voluntad, empieza a declararla. Y entonces el Espíritu de Dios toma. ¿Y por qué digo que es el Espíritu de Dios? Pues ¿quién es el que nos da sueños y visiones? Pero dímelo, brother, ¿quién es el que nos da sueños y visiones? El Espíritu Santo. ¿En dónde estaba Salomón? Santo Dios, hermanos, por favor, ayúdame. ¿En dónde estaba Salomón? ¿En un parque, en una plaza, en el cine? ¿Dónde estaba? En una... Dios le habló por medio de un... Otra vez, entonces ¿en dónde estaba? En un... Otra vez, estaba en un... Ese sueño no se lo provocaron los 20 tamales que tú sí te comes. Él estaba en el territorio del Espíritu Santo. Escúchame bien. Cuando estás en el territorio del Espíritu Santo, aunque tú no sepas cómo entrar o salir de tu problema, el Espíritu Santo toma el control y Él te ayuda. Y mientras tú estás en ese territorio, Él acomoda oraciones. Oh Padre, gracias. ¿Qué habremos de pedir? No lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero yo no veo aquí el Espíritu Santo. Pero no significa que no estaba ahí. No significa que Él no estaba obrando. Y cuando Dios toma por medio del Espíritu Santo la vida de Salomón y empieza a decirle, la primera cosa que le dijo: yo no sé cómo entrar, ni tampoco sé cómo salir. En esta parte tú ves la llave. Él pide: dame un corazón entendido, o un corazón que pueda oír, para que yo pueda gobernar y pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Escúchame, mis hermanos, o escúchame, brother. Si tú y yo fuésemos personas que le pidiéramos esto a Dios, hace rato que ya hubiéramos prosperado. Hace rato que las puertas que estaban cerradas se hubieran abierto. Hace rato que se hubieran destapado dones. Pregúntame por qué. Porque la sabiduría que le dieron a Salomón fue un regalo. Por eso estoy diciendo que hace rato que se hubieran destapado dones. Hace rato que tu estatus económico hubiera cambiado. Salomón no pidió sabiduría. Pero como estás enfocado en el lugar donde vives, y solamente estás enfocado en que te falta varo, y no estás pidiendo y no sabes cómo entrar en el reino, por eso estás así todavía. Y Salomón lo que le dice a Dios: no sé cómo entrar. Entonces él accede. El Espíritu de Dios lo conduce, lo toma, y él le hace decir: dame un corazón que te pueda oír. Y entonces dice Dios: esa es la clave, porque cuando entraste, ahora tienes acceso a todo esto. Te voy a dar gloria, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, cual ningún rey antes de ti tuvo, ni otros tendrán. ¿Sabías que en el tiempo de Salomón la plata estaba tirada como piedra en las calles de Israel y nadie la pelaba, porque solo era de estima el oro? Lo dice la Biblia. La llave hoy para este servicio de las 9 de la mañana, para los que están aquí, es: entra al territorio del Espíritu Santo. Deja de entregar sacrificios comunes y mediocres y empieza a entregar cosas que verdaderamente son íntegras y que verdaderamente le agradan a Dios. No donde tú quieres, sino donde de veras tiene que ser entregado. Salomón bien pudo haber dicho: tenemos el arca del pacto, está ahí en la casa, en la tienda que mi papá levantó, yo puedo ir a ofrecerla allá. Pero Salomón no hizo eso. Salomón fue al lugar que Moisés había edificado.
¿Quieres mantener la presencia de Dios? Aprende a entregar holocaustos, aprende a entregar sacrificios. Porque fácil era Salomón decir: no, pues me quedo aquí, aquí está el arca. Pero Salomón dijo: no, tengo que ir a un altar. Es en los altares donde se resuelven los conflictos. Es en los altares donde los cielos se abren. Es en los altares donde se desata el poder sobrenatural. Es en los altares donde la intervención del Espíritu Santo ayuda nuestra ineptitud de que no sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces Él nos transforma, Él nos cambia. ¿Tú me estás siguiendo hasta acá? Quiero terminar con esto. Y aún también te he dado, versículo número 13, las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Versículo número 13, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando, mira esto. Cuando Salomón despertó, vio que era y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo banquete a todos sus siervos. Versículo número 16. Viene la prueba. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras o dos prostitutas y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Y yo siento la presencia de Dios. Estando yo tu siervo durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío, gracias Señor, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. 23. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Imagínatelo. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel
Y todo Israel oyó aquel, otra vez, y todo Israel oyó aquel, ok, oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Espérate, explícame eso, David. Cuando tú te duermes y corres el peligro de dormirte, puedes asesinar las cosas más valiosas, porque el peso de tu adormecimiento cae sobre él. Familias y padres que están aquí, despierten. Despierta, brother. Mira cómo están tus hijos. Mira cómo están tus hijas. Despierta. Cuando tú te duermes, vienen otros y pueden cambiarte lo que verdaderamente es tuyo y tratan de engañarte. Y este conflicto fue traído delante del rey Salomón. Ahora yo te pregunto, ¿qué fue lo que hizo Salomón? ¿Solo juzgó? ¿O qué fue lo primero que él hizo? Otra vez, ¿qué fue lo que él pidió? Un corazón para, otra vez, un corazón para oír. De acuerdo a lo que tú pidas, serán la clase de problemas que te vengan, porque lo que lo puede resolver ya está dentro de ti. Y eso es lo que le vino a Salomón. Cuando Salomón toma la decisión y dijo, dentro de él, tú empiezas a verlo, y lo que él juzgó no fue la muerte. Lo que él juzgó no fue lo que decían. Lo que él estaba juzgando y empezó a discernir era dónde estaba el amor. Salomón sabía que el amor de una madre por ver a su hijo vivo, no obrando, porque el amor no busca lo suyo, sino busca un bien. Salomón sabía que ella iba a renunciar. ¿Tú crees que Salomón no sabía la historia de su hermanito que se murió? Porque no sé si se te olvidó, pero el primer hijo de Betsabé, el que fue el fruto del adulterio entre David y Betsabé, David oró por ese niño, ayunó, mas Dios le quitó la vida y no permitió que viviera. ¿Tú crees que David no llegó un tiempo en el que le contó eso a Salomón? ¿Tú crees que Salomón no veía de repente a su madre recordar a su hermanito que murió y lo que había acontecido y ver la tristeza? Él entendió, él sabía que el amor es más poderoso y trasciende todas las cosas, y eso fue lo que él pudo discernir. ¿Para qué quieres un corazón sabio y entendido? ¿Para qué quieres un corazón que pueda oír? ¿Solamente para presumir cuánta sabiduría tienes? No, brother, para discernir quién tiene amor y quién no. Y cuando tú encuentras ese amor, fortalécelo. Se ejecutan juicios con sabiduría. No sé si me estoy explicando. ¿Para qué quieres un lugar de posición ante el pueblo de Dios? ¿Para lucir como un gran líder? ¿O para juzgar con discernimiento espiritual las cosas que Dios trae delante de ti? Ahora, ¿cómo obtuvo eso Salomón? ¿Lo obtuvo por herencia? ¿Lo obtuvo solo porque David era su papá, el gran rey de Israel? ¿Lo obtuvo por eso? No, brother. No lo obtuvo por eso. ¿Sabes qué? Dios no tiene nietos, brother. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Yo de repente he oído, es nuestro abuelito espiritual. Vete a bañar, brother. Eso no existe en el reino de Dios. Eso no existe. Solo existen padres e hijos. Dios no tiene ni sobrinos ni nietos. Él tiene hijos. Y Salomón entendió que si David tenía lo que tenía, era porque él tuvo vivencias con Dios. Y Salomón entendió que si él quería desarrollar algo nuevo con Dios, él también tenía que meterse. Mis hermanos, esto que estoy hablando ahora es un mensaje que les está previniendo a muchos de los que están sentados acá,
De aquí a 7 días vendrán problemas fuertes para muchos de los que están acá. Más te vale haber oído con tu corazón lo que Dios te está diciendo aquí. ¿Alguien está recibiendo esto? Ponte de pie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, puedo sentir tu presencia. Sé que estás aquí. Da a tu iglesia, da a tus ministros que están en el altar, da a todos aquellos que se encuentran en esta casa y que sirven en algún área. Da sobre tu pueblo un corazón entendido y un corazón que pueda oír. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Si alguno puede oír, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y habrá un restablecimiento de pacto, y habrá un restablecimiento de promesa. Siento algo muy intenso de parte del Espíritu Santo que está fluyendo del altar y está bajando sobre la congregación. Quiero pedirle a la iglesia presente. Sigue, Iván, no pares. Tú dale, algo está pasando ya aquí. Quiero pedirle a la iglesia que está presente, si algo de lo que se fue hablado es para ti, levanta tus manos, brother. Dios no es loco. Dios sabe por qué está hablando y Él sabe lo que está diciendo y para quién lo está diciendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, iglesia, levanta bien alto tus manos si la palabra te habló a ti. Siento algo muy denso que está bajando. Es como si fuera, se siente como si fuera sereno en las horas de la madrugada, que puedes sentir cómo va cayendo. Así se siente. Anatara bakasai nemanandalaya. Ramakatara le elevais. Pues yo siento la presencia del Señor. Él está aquí. Shatara bakandale maya. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, Yeshua.
Para todos los que están aquí, hace rato que les estoy hablando, dice el Señor, y estoy demandando de ustedes holocaustos y sacrificios no comunes. Quiero que me dejen de estar presentando sacrificios comunes. Voy a abrirles el cielo y voy a darles provisiones, cosas que no me han pedido, pero que yo quiero dar. Extenderé sobre ustedes. Dejen de entregarme holocaustos comunes. Para la fila que está aquí, así te dice Jehová: quiero poner sobre ti un corazón que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Has sido víctima de cosas y situaciones, de amistades, incluso de estafas. Dice el Señor: déjame abrirte el corazón para que puedas distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice el Señor: regresa, regresa, regresa a tu posición, regresa a tu lugar. Para todos los que están aquí, muchos de ustedes están padeciendo situaciones difíciles y han pasado situaciones difíciles, duras. Dice el Señor: he aquí yo he puesto sobre ti dones, he puesto sobre ti regalos que no has comunicado, porque te he dicho que no lo digas a nadie. Mas he aquí viene el tiempo en el que esto saldrá a la luz, vendrá sobre ti. Ricardo, ponle la mano a Viridiana, tómale de su mano izquierda. Voy a darte una gracia para poder enseñar. Porque al igual que Salomón me dijiste: pero es que yo no sé, no, es que no sé cómo, Señor. Yo te voy a mostrar cómo. Ya no va a ser a la forma en la que lo hiciste antes, va a ser a mi manera. Y como le dije a Pedro, te digo a ti: antes te ceñías e ibas a donde querías, mas ahora, dice el Señor, 2026 empieza el año donde yo te ciño y vas a ir a los lugares incluso donde no quieres. Vas a ir. Areli, tócala a ella. Situaciones y conflictos y apariencias, hoy todo esto se cae, se cae. Dice el Señor: yo estoy contigo, mujer, y no te voy a dejar. Y nada de lo que has estado viviendo es de manera casual. Yo te estoy atrayendo, te he puesto un lazo, dice el Señor, y te estoy jalando y te estoy diciendo: ven, 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 ven. Dice el Señor: te estoy llevando y te voy a traer, te voy a abrir el mundo espiritual. Hoy no va a ser un domingo como los demás que has estado viviendo, dice el Señor. Lo que has estado viviendo en los últimos 15 días, dice el Padre: yo he estado tratando tu corazón y estoy golpeando, y estoy golpeando, y como el martillo que quebranta la piedra, así es mi palabra, dice el Señor. He aquí, el año 2026, aunque se pronostican cosas grandes en la tierra por los hombres, dice el Señor: yo te voy a abrir mi buen tesoro, yo te voy a abrir mi buen tesoro, y te voy a abrir los cielos, y haré venir sobre ti gracia y favor, y haré venir sobre ti gracia y favor. Sé firme, sé diligente, no te muevas ni a izquierda ni a derecha, porque aquí yo estoy contigo. Sé íntegra caminando conmigo. Para todos los que están en esta fila, dice el Señor: despierten, despiértate, despiértate. Hay
hay obras perversas que han estado cohabitando en tu hogar, en tu territorio y en tu hábitat. Dice el Señor, y han estado atacando a la familia, han estado atacando a los niños. Dice el Señor, yo traigo autoridades justas, yo traigo autoridades con corazones alineados hacia mí, que van a enderezar cosas torcidas, y de los lugares que parecían que las cosas no se iban a solucionar, yo lo voy a solucionar, dice el Señor. Mi espada está en mi mano, y yo voy a partir los problemas, y yo voy a partir las cosas, y voy a hacer que lo que se fue muerto por el sueño despierte, y voy a hacer lo que fue destruido por la envidia, y voy a hacer que lo que fue planeado por la envidia, por la traición, por la mentira y por el hurto, esto va a cambiar, y va a venir un tiempo nuevo. Espíritu de Dios, gracias, Señor. Los problemas de casa, los problemas que se han estado experimentando en casa, por la espada de Dios van a ser disipados. Como pasó con el rey Salomón, pasará con todos los que están en esta fila, con todos los que están aquí. Pasará esto, y la mano de Dios ejecutará, la mano de Dios obrará. Desde Shelomi hasta Ana, lo que parecía que no tenía fin, y lo que parecía que no tenía solución, tendrá solución. La espada de Jehová va a actuar. Toda la iglesia levantando sus manos. El Espíritu de Dios está en ese lugar. ¿Cómo te amamos? Dile, Señor, dame un corazón para oír. Yeshua. ¿Cómo te amamos? Y mamá de la basa, bandera la babasea. Yeshua. Díselo. ¿Cómo te amamos? Lemos. Yeshua. ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te amamos? Yeshua. Yeshua. ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te amamos? Yeshua. Lemos. ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te amamos? Yeshua. Si me amáis, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mi palabra. Arabacatarabasai. Dice el Señor, si me amáis, corrige a tus hijos. Si me amáis, deja el pecado. Si me amáis, santifícate. Si me amáis, no me robes el diezmo. Si me amáis, adórame en espíritu y en verdad. Si me amáis, no solo me lo digas, demuéstramelo.
restauración para muchos que están acá. No solo lo están cantando, hay cosas que se están renovando. Mientras lo cantas, el Espíritu Santo está dando testimonio en tu mente de cosas que tienes que romper, de cosas que tienes que dejar. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Ahora más se alebaules. Cómo te amamos, Yeshua. Deja que la profecía fluya solo por el piano, todos adorando. Y rabacata la basaya la babai. Orando, orando, todos orando. Siento poder. Algo muy poderoso se rompió. Grítalo, dile. Yeshua. Señor, a ti te adoramos. Dios de dioses, Rey de reyes. Al único infinito y sabio Dios. Tú eres digno de toda la gloria. Los dones no te impresionan. Los milagros no te impresionan. Las sanidades o las liberaciones no te impresionan. Lo que tú quieres son corazones que obedezcan. Y hoy tu iglesia se rinde, Señor. Yo he hablado lo que tú me has mandado. Puedo sentir muy fuerte el peso de la presencia del Señor. Todo aquel que lo quiera, levante su mano derecha en alto y dile: Señor, dilo fuerte, dile: Señor, dame un corazón
que pueda oír tu voluntad y que pueda hacer tu voluntad para tu reino, para beneficio de mi familia y para edificar a esta generación. En el nombre poderoso de Jesús, esto te lo pido hoy. En el nombre de Jesús, concédemelo. Dame un corazón que pueda oírte, que pueda obedecerte y que pueda